Buenas tardes. Eh, Obrigado pela invitação de professor Benji para esta aula nomeada Transmetodologia e Semiótica. É uma reflexão que eu quero compartilhar com vocês, um pouco para falar como o processo de pesquisa em meu trabalho doutoral. eh, Ubiquei algumas categorias que son centrales, fundamentales para os estudos do discurso. Vou compartilhar por acá na tela para colocar aí essas reflexões. Sou o professor Noel Padilla Fernández, profesor del Centro de Experimentación para el Aprendizaje Permanente CEPAP de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y profesor de la Universidad Nacional de las Artes, acá en Venezuela. Eh, la fala de hoy un poco está referida a un capítulo de mi trabajo, un capítulo que el profesor Benji orientó su lectura. Vocês habrán tenido la posibilidad de leer algunas disertações que eu coloco nesse texto. Eh, Quando falo atrás metodologia e semiótica nesta discussão, quero precisar o que compreendo como recorrido ontoepistemo-metodológico. Esa palabra refiere a que lo ontológico o epistémico o metodológico no están separados en un solo proceso de sentir y pensar en la pesquisa. El trabajo lleva por nombre Descolonialidad del lugar de enunciación, aportes para la construcción de una semiótica del sur, y un poco vos centrar a fala, a discussão no capítulo 3, reflexión crítica del lugar de enunciación, transsubjetividad en el estudio del discurso. Bueno, voy a comenzar por acá. Lo primero que es importante ubicar es que la producción de conocimiento se hace desde un lugar. Un lugar, cuando falamos o lugar, estamos falando de contexto, estamos también falando as formas de ser y pensar no mundo. Então, o contexto ontopistêmico de meu trabalho está localizado en el Programa Nacional de Formación Avanzada en Artes y Culturas del Sur. Este é o programa de pós-graduação da Universidade das Artes. Acá está, en este programa, hay una centralidad de pensamiento descolonial eh, de las epistemologías do sur, desde el pensamiento descolonial, el pensamiento crítico descolonial y desde la epistemología del sur,
ubicamos ahí, o se ubica en este programa, una centralidad epistémica para os diálogos, as pesquisas que fazem os estudantes. Eh, essa, essa centralidade epistêmica, essa centralidade da discussão, se orienta a promover, desenvolver problematizações ao logos cartesianos, a perspectiva fragmentadora do método científico, do pensamento científico ocidental. Quando Descartes fala, eu penso e mas logo existo, se coloca aí uma separação, uma fragmentação que privilegia a razão por sobre a sensibilidade, sobre a subjetividade. En ese sentido, esa problematización a los logos cartesianos se coloca desde un sentipensar como configuración existencial. Es decir, existimos en el, en el sentir y el pensar, no mundo en el sentir y pensar a vida. Vamos generando conocimiento en vínculo permanente entre el sentir y el pensar. No son dimensiones separadas, no son dimensiones fragmentadas. Colocarse desde este sentipensar provoca, desenvolve rupturas en la relación sujeito-objeto, que é uma relação central do pensamento científico ocidental, o pensamento científico moderno. Colocar-se desde essa ruptura na relação sujeito-objeto nos permite transitar, andar hacia lo que denominé en este trabalho como transsubjetividade. Aqui vou explicar também em castelhano lo que comprendo como subjetividad. Hablamos de que la existencia no es posible sin el otro y otra. Esa no posibilidad de existir fragmentadamente configura una relación otra. Estamos hablando de una relación sujeto-sujeto, o sujeta-sujeto, o sujeto-sujeto-sujeta. Esta relación existe más allá de la intersubjetividad. No se trata de sujetos que interactúan, mas sí de sujetos que viven y construyen la realidad en transversalidad subjetiva, o sea, en transsubjetividad. Esa es una categoría que está desenvolvida en no trabalho y es central para pensar los procesos de una semiótica do sur, que también está planteada en este texto. Entonces, esa ruptura en la relación sujeto-objeto que consideramos fundamental en esta disertación, asume o parte metodológicamente de la reflexión sobre la experiencia vivida como un camino necesario para la generación de conocimiento. Estamos hablando entonces de
la sistematização da experiência como uma forma investigativa, uma forma de pesquisa que invierte de alguna manera o se coloca de otra forma, de otra manera, de producir conocimiento donde no se privilegia la razón como lugar eh, focal o central, sino que a experiência das pessoas, a experiência da gente, puede ser estudiada, puede ser reflexionada, y a partir de esa comprensión de lo vivido, dialogando con conocimiento eh, que, que está presente en los campos donde desarrollamos a experiencia, podemos generar nuevos conocimientos, socializar nuevos conocimientos a partir de esa reflexión. Entonces, en nuestro trabajo tem un aspecto importante desde el reconocimiento de la sistematización de la experiencia para as disertação que se generaron en ese proceso. Eu falo por acá. Eu existo e penso, conhecendo a partir da experiência. A figurinha que vocês veem allí está vinculada a minha experiência nos campos da cinema, na ação política, no campo da educação popular. Desde a sistematização da experiência, é fundamental a compreensão de si mesmo. Isso que é compreender o vivido, comprender lo que se hace, lo que se construye a partir de nuestra colocación en diversos contextos, diversos ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, esa comprensión, comprenderse a sí mismo, nos permite o posibilita una relación otra en la pesquisa. La sistematización de la experiencia colocada en este trabajo visibiliza o sujeito comunitario transsubjetivo que eu sou. Vou ler um pouco por acá. La sistematización como una forma de investigación que nos permite problematizar la experiencia con el propósito de descubrir y resignificar los aprendizajes para generar y socializar el conocimiento que nos configura. La sistematización exige reflexión y comprensión de los procesos, permitiéndonos reorganizar la experiencia con el propósito de generar una lectura compleja que permita la elaboración teórica y metodológica de nuestros conocimientos. Se trata de una dimensión investigativa que trasciende la relación sujeto-objeto, que es central en el pensamiento científico occidental, en el campo de la investigación occidental, diríamos más concretamente la investigación occidentalizada. Entonces, se trasciende esa relación sujeto-objeto, ya que la experiencia es la centralidad de lo que está siendo investigado. En ese sentido, la relación que se genera es una relación otra, es una relación sujeto-sujeto. Entonces, pudiéramos decir que la sistematización de la experiencia nos permite existir
en la investigación, existir na pesquisa. Esta reflexión de la experiencia, esta sistematização da experiência, se ubica, se hace en algunos ámbitos que son centrales en mi propio proceso de conhecimento. Estamos aí falando da comunicação alternativa e popular, de la educación popular y del cinema militante. Esos ámbitos van a ser transversales en mi experiencia y en la propia generación de conocimiento que elaboro. En estos ámbitos de acción, pudiéramos hablar comunicación alternativa y popular, educación popular, cinema militante, es posible ubicar unos campos de conocimiento que están presentes en ese accionar en los ámbitos. Estamos hablando de comunicación, estudios de discursos, semiótica, filosofía, epistemología, historia. Esos son algunos campos que se pueden ubicar, visibilizar en las disertaciones presentes en el trabajo doctoral. Entonces, estos campos, reconocerse en la transversalidad en diversos campos del conocimiento, vinculados al accionar en los ámbitos de acción en los que nos hemos encontrado, estaríamos hablando de un transitar disciplinar y transmetodológico. Al pesquisar para criar, sentir, comprender, problematizar y transformar, a pesquisa é uma ação centrífuga dos contextos. Ela implanta rupturas emancipatórias que, além da fragmentação científica moderna, assume a reflexão e problematização da realidade como uma complexidade multidimensional e multiforme, a partir de abordagens transdisciplinares e transmetodológicas, que respondem pela sistematização, compreensão, produção simbólica e geração de conhecimento transformador. Ou seja, perspectivas metodológicas que transversalizam os processos que estão sendo pesquisados. Não se trata de metodologias juxtapostas, é uma perspectiva trans que vai além das certezas, objetividades e absolutos. Es a transversalidade no estudio, descubrimiento, compreensão, transformação e criação do real concreto. Estamos falando de uma perspectiva que implanta uma imbricação metodológica para mover-se em territórios fronteiriços que favorecem formulações metodológicas e reconfigurações. A transmetodologia, como uma perspectiva de pesquisa do Sur, implica uma ética de pesquisa diferente que incorpora ao processo de pesquisa dimensões da realidade que são subestimadas pela academia ocidentalizada. Então, colocar-nos nessa condição metodológica de la sistematización de la experiencia nos permite esto. En el capítulo 3 de mi trabajo, coloco unas disertaciones en torno a
reflexiones ontológicas sobre la comunicación popular en América Latina. Esto está colocado desde diálogos con la vertiente matelar, dialogando con las disertações que os matelares fazem em relação a mirar os processos comunicacionais na América Latina, em contraposição com o pensamento da comunicação na Europa e nos Estados Unidos. Estas disertações as podemos ubicar concretamente em seu livro Histórias das Teorias da Comunicação. Acá en esta disertación, estas reflexiones para pensar o hacer reflexiones ontológicas sobre la comunicación popular de América Latina, ubicamos que a condición transsubjetiva do povo latinoamericano y caribeño que se organiza, luta y transforma, está presente en la comunicación popular. Es decir, que en los procesos de comunicación popular en América Latina ahí están colocados una memoria da resistencia de nuestros povos. Entonces, en esos procesos de comunicación popular, no hay sujeita o sujeito que sea receptora crítico y reproductor de sentido da mídia, mas sí sujeitos y sujeitas que producen sentido y construyen discursos. Son sujeitos, sujeitas que producen sentidos y enuncian no mundo, enuncian o mundo desde las perspectivas como comprenden desde esa memoria da resistencia. Encontramos entonces en esta práctica da comunicación popular otros discursos y prácticas discursivas que surgen entonces en resistencia contra o colonialismo y el imperialismo secular. Esa memoria de resistencia de nuestros povos en América Latina y en el Caribe tiene una memoria secular de lucha contra el colonialismo y más contemporáneamente contra los imperialismos. Fala o filósofo martiniqués Edouard Glissant. Él fala, dice, solamente aquellos que han temblado con el mundo pueden sentirlo. Solamente aquellos que conocen el abismo pueden nombrarlo. Esta reflexión que ofrece Glissant es pertinente para mirar cómo las historias construidas desde nuestros povos, en América Latina, en el Caribe, nos povos do sur do mundo, es la palabra do sur, es la palabra da memoria, da resistencia de nuestros povos contra colonialismo histórico. Encontramos en esa memoria da resistencia, en esas prácticas discursivas, en esa producción de sentido y esa producción discursiva de nuestros povos, una práctica comunicacional popular. Vínculos, es decir, esa memoria histórica está vinculada a una herencia cosmogónica y epistémica do sur global. Nos referimos entonces o preguntamos de qué sur estamos hablando, de qué sur estamos hablando acá. Entonces, es un sur ontoepistémico, porque no solamente es un sur geográfico,
Es un sur ontoepistémico donde han existido y existen formas otras de sentir y pensar el mundo en exterioridad a las formas de ser y pensar colocadas desde la modernidad. Estamos hablando de existencia y emergencia do conocimiento en exterioridad. Esa exterioridad, como ya falaba, está colocada desde pensar o mundo desde otras formas no modernas. Eh, cuando falamos da exterioridad, dialogamos con o maestro Enrique Dussel, que fala que a exterioridad está referida aos processos culturais, processos de práticas culturais, práticas do conhecimento, cosmogonias que existieron y que existen a pesar de las prácticas do colonialismo. A pesar de esas prácticas de dominación y de epistemicidios generados por la modernidad, colonialidad, siguen existiendo. Entonces, estamos hablando de un sur que es entonces ontoepistémico. Estamos hablando también de un sur geohistórico que está determinado a una inflexión generada a partir de 1492, reconociendo entonces el colonialismo como el lado oculto de la modernidad y la conformación del sistema mundial moderno, colonial, capitalista, patriarcal, generado, desenvolvido a partir de ese punto de inflexión. Eso coloca la existencia de un sur geohistórico. A partir de ese punto de inflexión, la configuración de un pueblo, de un povo que va a resistir a ese proceso colonialista en la relación de otros povos que se constituyen en este territorio. Estamos hablando de los pueblos aborigen, estamos hablando del pueblo africano traído, secuestrado y traído y siendo esclavizado en este territorio. Y estamos hablando de los pueblos migrantes, europeos, árabes, que nos constituyen. Entonces, desde ese sur estamos hablando también. Y es un sur que de confrontación y resistencia. Ahí va a ser fundamentado los diálogos con Frank Fanon, con la zona del no ser que plantea Fanon, la línea abismal que plantea Boaventura de Sousa Santos y la línea del humano que propone Ramón Grospogel. En estas categorías desarrolladas por estos pensadores nos proponen o reivindican la existencia de un sur que es ontoepistémico, que es un sur geohistórico y que es un sur de confrontación y resistencia. Entonces, este proceso de colocarnos desde un sentipensar como configuración existencial, promover rupturas na relação sujeito-jeito, transitar hacia a
subjetividade, perdão, transitar metodologicamente desde a sistematização da experiência, reconhecer os campos de conhecimento que estão presentes nos âmbitos de ação vividos, accionados, y reconocer en América Latina y el Caribe esa herencia cosmogónica y epistémica del sur global, nos permite la posibilidad de plantear que lo que configura esa práctica y esas formas de ser y pensar el mundo desde el sur nos permite decir que entonces se trata de un lugar ontoepistémico de enunciación. Cuando hablamos del lugar ontoepistémico de enunciación, es porque reconocemos que los discursos, la producción de sentido, las maneras de nombrar, las maneras de relacionarnos en el mundo, proyectan, se sustentan en formas de ser y pensar el mundo. En ese sentido, hay diversos lugares de enunciación porque hay diversas maneras de ser y pensar el mundo. Estamos reconociendo que desde los pueblos del sur reconocemos allí formas de ser y pensar en exterioridad o en resistencia a las formas de ser y pensar que se colocaron hegemónicas a partir de un proceso de expansión y dominación colonial, que son formas de ser y pensar que se mantienen hoy, que tienen origen colonial, pero que se mantienen hoy como colonialidad. Cuando hablamos de colonialidad, estamos hablando de maneras de producir sentido, maneras de nombrar, maneras de relacionarse que fueron establecidas a partir del proceso de dominación que generó el colonialismo, pero que siguen existiendo hoy a pesar de que esos colonialismos no son, o no son como fueron, pues, en este caso. O sea, no quiero decir que no haya maneras, existen hoy procesos de dependencia con, con importantes rasgos coloniales, pero el colonialismo histórico que conocimos y que se enfrentó en este continente estableció esas formas de percibir, de nombrar, de relacionarse que aún hoy se mantienen. A eso llamamos colonialidad. Y allí pudiéramos ubicar estas jerarquías o esta relación sujeto-objeto eh, que la encontramos presente, por ejemplo, en el patriarcado, en el racismo, en el antropocentrismo, en el clasismo, en lo heteronormado, en la xenofobia. Existen allí esas marcas de colonialidad que son jerarquías de poder, que son relación sujeto-objeto, que se originaron durante el colonialismo y que aún permanecen. Porque el colonialismo, como el lado oculto de la modernidad, estas marcas jerárquicas son entonces marcas civilizatorias que están en nuestra manera de ser y pensar modernas. Porque están colocadas de manera hegemónica y se reproducen hegemónicamente. Entonces, para problematizar o para mirar esto que pensamos en ubicar el lugar de enunciación o problematizar el lugar de enunciación como lugar ontoepistémico en los discursos, en la producción de sentido, en las maneras de relacionarnos,
en el trabajo doctoral que que fue desenvolvido, surge una, una categoría central nomeada reflexão crítica do lugar de enunciação. Esa, eh, la reflexión crítica do lugar de enunciação pretende ser uma forma semiótica para problematizar o poder presente nos discursos, na produção de sentido, nas maneiras de relacionarnos que están presentes en estas relaciones jerárquicas que ya nombré. Ahora, desde esta forma semiótica, pudiéramos decir, se intenta transitar hacia lo que más adelante nombro como semiótica del sur. Entonces, aquí falamos. A reflexão crítica do lugar de enunciação compreende o lugar de enunciação como un lugar ontoepistémico. Es decir, que todo discurso y toda producción de sentido posee formas de ser y pensar no mundo. Desde a reflexão crítica do lugar de enunciação, os discursos são compreendidos em duas dimensões. Uma, intenção discursiva, e outra, lugar de enunciação. Quando falamos a intenção discursiva, estamos falando o que se quiere decir no discurso. La intención discursiva es lo que se intenta decir en el discurso, lo que se quiere decir en el discurso. Entonces, una cosa es a intención discursiva, es decir, lo que se quiere decir en el discurso, y otra es el lugar de enunciación. Es decir, las formas de ser y pensar que están presentes en el discurso. A veces, a intención discursiva va por un lugar y el lugar de enunciación está en otro lugar. Ocurre que lo que sustenta el discurso está planteado proyectando formas de ser y pensar el mundo, pero que a veces el discurso o lo que se quiere decir no es correspondiente porque se está diciendo otra cosa. Ahorita en este momento voy a colocar un ejemplo para explicar mejor esto, ¿no? Continúo acá. Desde la reflexión crítica del lugar de enunciación, la comprensión do discurso a partir de su relación discursiva. Es decir, o discurso existe en relación discursiva. Existe porque hay un sujeto enunciador y un sujeto productor de sentido. Ahí se produce el discurso. Agora, o sujeto enunciador o sujeto productor de sentido están colocados consciente o inconscientemente en un lugar de enunciación. Desde la reflexión crítica del lugar de enunciación, hay un reconocimiento de formas hegemónicas de ser, pensar, relacionarse y nombrar, colocadas como epistemes y ontologías civilizatorias, en este caso de la modernidad. Y por ser marcas civilizatorias, están colocadas de manera hegemónica en nuestras subjetividades.
De allí la importancia de desplegar, desarrollar la reflexión crítica del lugar de enunciación como una posibilidad de transformación. Eh, Estas marcas civilizatorias se encuentran en el enunciado y en la producción de sentido. De ahí entonces la relevancia de la reflexión en vez del análisis. Es decir, no estamos hablando de análisis crítico del discurso, sino de reflexión crítica del lugar de enunciación. Esto porque en diálogo con el pensador boliviano Juan José Bautista Segales, propone que hay una diferencia entre análisis y reflexión. Dice, el análisis, él está hablando en el campo de la pesquisa, dice, el análisis coloca al investigador, a la investigadora, en una distancia con lo que está siendo estudiado, con lo que está siendo investigado. En cambio, perdón, y por ser esa relación de observación de ese objeto que está siendo estudiado, la relación es sujeto-objeto. Dice Juan José Bautista Segales, dice, eh, desde la reflexión, la relación que se establece en la investigación es distinta porque la reflexión lleva a estudiar el proceso como proceso construidos por sujetas y sujetos. Estamos hablando de la investigación en el campo de las ciencias sociales, en el campo de las humanidades, y allí estamos, ahí los procesos que se estudian son procesos construidos por la gente. Eh, entonces, eh, sin embargo, en esta reflexión crítica del lugar de enunciación, dialogamos en confluencia con lo que propone Teun Bagdic en el análisis crítico del discurso. Este ejemplo que coloco acá, o esta imagen que coloco acá, es un poco para explicar lo de la intención discursiva y el lugar de enunciación. Cuando hablamos de palincesto, estamos hablando de el proceso que se dio en la Edad Media en los monasterios. Se tomaron los, los papiros, las escrituras, los pergaminos en que estaba escrita, estaba escrito el conocimiento de la antigüedad y se raspó, se, se quitó la tinta, se quitó la letra y, y esos pergaminos, o sobre esos pergaminos a los cuales se les quitó, se raspó el, la letra de la antigüedad, se escribieron las sagradas escrituras de la Edad Media en los monasterios. Pero al tiempo, esa letra que había sido raspada volvía a salir, emergía, es decir, permanecía allí. Entonces, esta figura del palincesto eh, puede servirme, para mí ha sido muy útil para explicar la intención discursiva y el lugar de enunciación. Pudiéramos decir que la intención discursiva es la letra nueva del pergamino y el lugar de enunciación es la letra que se intentó quitar pero que permanece, es decir, no se ha ido. Entonces, un discurso puede tener como lugar de enunciación el racismo, la homofobia, el patriarcado, el clasismo, la xenofobia, y se puede estar intentando decir otra cosa desde la intención discursiva. Entonces, para el estudio del discurso es necesario eh, colocar el reconocimiento de estas dimensiones para permitir
un estudio del discurso, pudiéramos decir, más complejo. Pero no solamente que sea más complejo, sino que como nos preocupa el lugar de enunciación como lugar ontoepistémico, entonces problematizar el poder que está presente en los discursos, en la producción de sentido y en las maneras de relacionarnos en el mundo, resulta importante comprender esta, eh, esas formas de ser y pensar el mundo que están colocadas en lo que hacemos, en lo que comprendemos y en la manera como relacionamos, a pesar de que estemos creyendo de que estamos haciendo otra cosa o es que estamos diciendo algo distinto. Bien, para ir finalizando por acá. Entonces, desde la reflexión crítica del lugar de enunciación, creemos que pudiéramos estar transitando hacia una semiótica del sur, comprendiendo como una vertiente de la semiótica o una teoría semiótica que se propone desplegar estas problematizaciones tanto en la política, en la vida institucional, en los entornos cotidianos, en el ámbito familiar, grupal, personal, donde están presentes estas marcas del poder, porque son marcas civilizatorias. Decimos que esta semiótica del sur mmm, tiene una configuración filosófica fundamental, asumiendo la filosofía como desconstrucción, y estaríamos hablando posiblemente, como intentamos nombrar, una filosofía del discurso. Eh, Cuando hablamos de semióticas del sur, estaríamos diciendo, por ejemplo, que, voy a colocar por acá esto, una vertente semiótica o autoría semiótica que propone problematizações as formas del poder que, como marcas de colonialidade, estão presentes nas formas de nomear, de producir sentido y de relacionar, con el propósito de realizar transformações en no ser y pensar moderno que somos. A semiótica no apenas como interpretación, a semiótica como de construcción. De ahí su rumbo hacia una filosofía del discurso. Derrida propone la filosofía como desconstrucción, por eso hay un diálogo con él allí. Algunas problematizaciones semióticas filosóficas, ¿por qué lo que se enuncia es enunciado de esa manera? O conhecimento da intenção discursiva é suficiente para compreender o discurso? A intenção discursiva e o lugar de enunciação a partir do qual o discurso é elaborado são sempre correspondentes? O significado proposto no discurso pode ser sustentado mais por seu lugar de enunciação que por sua intenção discursiva? Ao compreender o discurso em relação discursiva o discurso pode ser significado de um lugar de enunciação diferente de aquele que o produz e, portanto, encontrar significados diferentes e hasta contraditórios a los propuestos pela intenção discursiva. Porque hay generalmente marcas en el discurso que son visibles para algunos productores de significado y no para otros. Todo discurso es una propuesta ontoepistémica. Visibilizar y cuestionar las jerarquías de la modernidad, colonialidad presentes en el discurso puede llevar a problematización de estas marcas, es decir, se pueden problematizar estas marcas coloniales en nuestra producción de sentido. La realidad puede ser transformada sin transformar la palabra y la estética con la cual se nombra la realidad. En América Latina y otros territorios del sur encontramos sensibilidades y racionalidades
que enuncian cosmogonías que nos permiten ser, sentir y pensar la vida de formas diferentes del logos, del logos que fue impuesto y que se impone universalmente en procesos necropolíticos seculares de invasión y colonización. Esas otras formas de sentir y pensar la vida son hoy un conglomerado de resistencia para cuestionar y problematizar la colonialidad del poder. Toda la subjetividad planetaria que somos exige transformaciones civilizatorias, lo que convoca a rupturas epistémicas para el nacimiento de otras subjetividades. Es aquí que focalizamos la pertinencia de una semiótica insurgente que se despliegue como una práctica cotidiana que problematiza y transforma la realidad. Una semiótica subversiva a la episteme moderna, que se torne visible y reivindique formas de relación transsubjetivas, afectivas, colectivas y comunitarias, con el propósito de organizarnos, aprender, educarnos, alimentarnos, amarnos y vivir bien con el espacio cósmico del cual somos parte. Una semiótica al servicio de las causas revolucionarias de nuestro tiempo, una semiótica del sur. Bien, bueno, por acá voy dejando esta exposición y espero que genere disertações importantes, reflexiones importantes para o diálogo. Muito obrigado.